Continuamos en Notimundo Estelar con María del Carmen Álvarez y Fausto Yepes. Y el Pleno de la Corte Nacional de Justicia no llegó a un consenso para pronunciarse sobre el concurso de jueces que organiza el Consejo de la Judicatura. Mientras tanto, el presidente del Consejo, Wilman Terán, adelantó que este proceso no se suspenderá y finalizará en 2024 como se había planificado. La noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia. Estamos ya en los estudios de FM Mundo con el doctor Walter Macías, juez de la Corte Nacional de Justicia, para hablar sobre este concurso para designar jueces de esta corte en este proceso de renovación. Está viciado, se debe suspender, al menos esa es la idea que tenían algunos de los jueces de la Corte Nacional de Justicia cuando se preparaba, se pedía emitir un exhorto al Consejo de la Judicatura para que suspenda, para que pare este concurso que ha recibido todo tipo de cuestionamientos. Doctor Macías, gracias por estar con nosotros, bienvenido. Gracias a ti, Fausto, por la invitación y buenas noches a la audiencia. No hubo consenso dentro de la Corte Nacional de Justicia. Parece que hay algunas voces que están al menos tranquilas, si no felices, con el concurso para jueces de la Corte Nacional de Justicia. Sí, a la final no hubo consenso en el cuerpo colegiado, habían voces que estaban en contra de emitir un pronunciamiento, e inclusive había una postura en manifestar de que no había competencia ni siquiera para pronunciarnos. O sea, debemos estar claros de que el Consejo de la Judicatura constitucionalmente y legalmente tiene sus atribuciones para estructurar los procesos de selección, inclusive esta renovación parcial de la Corte Nacional de Justicia. Pero tampoco no podemos quedarnos callados, ¿verdad?, como el órgano judicial que está siendo reestructurado o renovado, si es que se avisoran que existen algún tipo de irregularidades que podemos avisorar nosotros como magistrados de la Corte Nacional o las que la ciudadanía pone en manifiesto. ¿Elaborar un exhorto implicaba una intromisión en las competencias del Consejo de la Judicatura? No, para nada. Eso fue una expresión que fue mal llevada al Pleno y la mencionaron inclusive en algún momento algunos de los compañeros magistrados. Una de ellas, la jueza Emma Tapia. Sí, la compañera Emma Tapia, el compañero David Hacho, el compañero Adrián Rojas manifestaron que podría haber una violación de independencia interna, y cuando, claro, debemos también ser un poco claridosos con lo que es la seguridad jurídica. La Corte Nacional de Justicia hace unas 2 o 3 semanas atrás aprobó una resolución donde aclaraba la duda de oscuridad sobre la única falta disciplinaria que está en el Código Orgánico de la Función Judicial, donde se dice que se viola la independencia interna de la función judicial. Y dejamos en claro que esta solamente la comete el órgano administrativo. No la cometemos los jueces. ¿En qué momento podemos violar la independencia interna si fuera el caso? Pero en todo momento un exhorto no compete o no comete la violación a las atribuciones o funciones del Consejo de la Judicatura. Y en el debate, todos los 18 jueces que estuvimos presentes, quedamos en claro de que las atribuciones del Consejo son elaborar y estructurar el concurso. Hubo un cruce de palabras también en esta sesión del Pleno en esta sesión extraordinaria del Pleno de la Corte Nacional de Justicia, en la que el juez David Hacho le pedía al presidente de la Corte, Iván Saquicela, que baje la voz. Incluso le dijo que eso era una violencia de género porque él pedía unos minutos, decía, necesito 3 o 4 minutos para poder exponer su posición, y esto le acusaba de una violencia de género porque fue una interrupción a la doctora Tapia. Sí, a ver, ocurren circunstancias, y a pesar de que yo estuve de forma telemática, yo soy muy frontal en estas situaciones que ocurren en el Pleno, y eso es lo que me ha caracterizado. Y bien, si no es de mucho gusto a algunos compañeros magistrados, tengo que manifestarlo. Lo único que ocurrió cuando estaba en la sesión del Pleno, claro, era la intervención tanto de la compañera Emma Tapia como la del presidente Iván Saquicela. Claro, lo que existía era una contradicción en ideas, y uno y otro no permitían el uso de la palabra. Pero de que se elevó la voz, yo, por favor, estuve en el Zoom. He visto el video de YouTube que está colgado en la página web de la Corte Nacional. En ningún momento se escucha un elevar el tono de voz. Y, ojo, somos defensores por género y por sala penal en defensa de que no ocurra violencia en contra de mujeres, mucho más en contra de una compañera jueza como la doctora Emma Tapia, que de paso también hay consideración con ella. Pero no ocurrió nada de esto. No sé por qué vino ese comentario de violencia de género cuando nunca ocurrió eso, y no se puede utilizar aquello dentro de un debate que tenía otro matiz,
que era solamente combinar a un exhorto respecto de lo que ocurre con la renovación parcial de nuestra Corte Nacional. Y fue sin duda una sesión con el tono un poco elevado en este cruce de palabras entre los jueces de la Corte Nacional. Ahora, si bien no hubo este consenso para pronunciarse respecto del concurso, ya en cuanto al concurso de jueces, el presidente del Consejo de la Judicatura, Wilman Terán, ha dicho que se intenta desde algunos sectores boicotear este concurso. ¿Cómo entender esta calificación de boicot al concurso cuando no son solo un grupo de magistrados, de jueces de la Corte Nacional? Hay observadores nacionales, observadores internacionales, colegios de abogados, Federación Nacional de Abogados, profesionales en libre ejercicio que han dicho paren este concurso porque hay irregularidades. Claro, hay que entender varios dimensionamientos. Está el entendimiento de la ciudadanía que, sin conocer de norma jurídica, entiende y comprende cuando ocurren ciertas situaciones que no son normales dentro de un proceso de selección, como en este caso se lleva a cabo la renovación parcial, y habría que ver cuáles son las que se han estigmatizado en este momento que el señor Terán manifiesta son boicot. Y también la del sector jurídico, los que comparten el sistema de administración de justicia, como los abogados, jueces o algunos de los postulantes. Recordemos también que uno de los magistrados postulantes, el doctor Roberto Guzmán, también manifiesta que han existido irregularidades en el concurso. Y ojo, tiene una doble faceta. Él es no solamente postulante, él es magistrado de la Corte Nacional de Justicia, entonces tiene una doble visión, no solamente, digamos, de afuera, sino también a la interna, para poder establecer que ha ocurrido circunstancias que a su decir son irregulares en torno al concurso. Eso por una parte. Ahora bien, respecto a circunstancias que son visibles, yo personalmente, y hago mía esta expresión, no entiendo aún, y recojo también de que inclusive en la página web de ustedes veo que han citado una noticia de primicias que son unas citas textuales del señor Terán, el presidente del Consejo de la Judicatura, que se van a renovar 7 jueces nacionales. Esa fue la primera interrogante que planteé el día de ayer para establecer si existe o no un vicio del concurso. Estamos actualmente 15 jueces nacionales titulares, ninguno de los cuales termina su periodo, sino hasta el periodo del doctor Iván Saquicela, que digamos así ordinariamente, para que entienda un poco la ciudadanía, es esa camada, si se le puede llamar, o esa tandada de jueces, le restan aún 3 años, terminan en 2027. Cuando se resuelve regularizar los periodos de los jueces que entraron en 2021, se extienden esos periodos a 9 años, hasta el 2030. Es decir, no existe ningún juez que vaya a terminar su periodo en 2024. En esos escenarios que lo ha formado tanto los concursos anteriores como las últimas resoluciones del Consejo de la Judicatura. No es nadie más que aquello. Hay un cruce allí. Hay un cruce allí. Entonces, si hay 15 jueces titulares, ¿cómo es que se pretende que se van a renovar 1/3 de la Corte, que deberían ser de los 21/7, si restamos los 15 de los 21, solamente habrían 6 vacantes en la Corte Nacional? Y eso es lo que realmente existe. Únicamente no tomemos por salas de la Corte Nacional, porque en realidad las salas las administramos o las conformamos como pleno cuando hay una renovación parcial. Pero si vamos a eso, existirían 3 vacantes en la sala civil, 2 vacantes en la sala contenciosa administrativa y una vacante en la sala contenciosa tributaria. No existen más vacantes en la Corte Nacional. Ahora bien, el planteamiento ahora sí de manera personal es que cuando a mí se me suspendió en un determinado momento o se me destituyó, se hacen los informes preparativos para el concurso. Cuando no se habían regularizado los periodos de los jueces, estábamos inmiscuidos quienes en ese momento estábamos con un periodo de finalizar hasta el 2024, antes de que se emitiera la resolución del 5 de septiembre del Consejo de la Judicatura. Luego de eso, se modifica el 5 de septiembre y se hace otro informe donde se cambian las vacantes, ¿verdad? A la mitad de la convocatoria se cambian las vacantes y se establece que ahora son otras vacantes las que van a ser cubiertas. Las 6 que le he mencionado, más una que en ese informe dice es de la doctora Mercedes Caicedo. ¿Pero por qué aparece la doctora Mercedes Caicedo en ese informe? Porque ella estaba cubriendo mi vacante por destitución. Ahora que yo regresé, no hay una 7ª vacante. Por eso le hacía el ejemplo al compañero Adrián Rojas, al magistrado Rojas. ¿Qué hace el día que termine el concurso y él queda en 7º lugar? No va a tener un cargo para juez nacional. ¿Está ubicando un juez para el área penal también? Según las expresiones que recoge de primicias, el presidente Terán ha dicho que no se va a tocar la sala penal, pero eso no es competencia del Consejo de la Judicatura. Ellos tienen que designar jueces. Las salas las conformamos el Pleno de la Corte Nacional cuando hay renovación. Ahora bien, él dice que no se va a tocar la sala penal, pero que se van a llenar vacantes como las que existen en la sala laboral. Por favor, en la sala laboral están los 4 jueces completos. La doctora Emma Tapia, el doctor Alejandro Arteaga, está la doctora Caterina Muñoz y está la doctora Todos los caminos apuntan a la sala penal.
el séptimo juez cuál sería, si en el informe estaba el cargo que anteriormente y actualmente ocupó. Y eso de alguna forma daría cierto sentido a los cuestionamientos en la línea de que hay un sector político interesado en poner jueces penales. Si fuera en esa línea, quiere decir que o están contabilizando un cargo que lo quieren dejar sin, quieren sacar a algunos jueces nacionales de los 15 titulares que no son inamovibles por los periodos que les he mencionado, o en todo caso han sacado mal los cómputos matemáticos y piensan que la Corte está estructurada por 22 magistrados, lo cual es incorrecto, porque la Constitución establece que son 21 magistrados y nada más que eso. En el contexto de todo lo que ha ocurrido, ¿usted cree que el proceso, este concurso para jueces de la Corte Nacional está lo suficientemente contaminado como para suspenderlo? A ver, partamos por lo primero que expresé. Si en la resolución 117-2023 se apertura el proceso de renovación, esto fue en julio de este año, y luego y en eso se hace un informe donde se establecen cuáles son las 7 vacantes a llenar. Y el 5 de septiembre, cuando se regularizan o se alargan los periodos de los jueces que entraron en 2021, se cambian las vacantes a medio camino en el proceso de selección. ¿No es una irregularidad latente y visible? Y en ese sentido también ya no hay 7 vacantes, sino 6 vacantes. ¿Se refiere usted a una irregularidad de origen? Claro, exactamente. Si el concurso es aperturado por los 5 vocales inclusive, fue aperturado por los 5 vocales, fue aprobada esa resolución 117 por los 5 vocales que en esa época estaban. El doctor Terán, y el doctor Murillo, el doctor Morillo, la doctora Barreno y el doctor Muñoz. Ellos 5, me recuerdo que inclusive fue en la ciudad de Riobamba. Comienzan a hacer las irregularidades, las denuncias, y es cuando comienzan casualmente a tomar decisiones esta mayoría, entre comillas, de 2 de 5, que son Wilman Terán y Javier Muñoz, con el voto dirimente de Wilman Terán. Hoy por hoy han tomado las decisiones últimas. Claro, y en ese sentido también la resolución de 5 de septiembre, dejando un momento de lado lo de la alargue de los periodos, también creo que la ciudadanía no lo conoce, pero dentro de esos informes técnicos también estaba el cambio de vacantes para que no se afecte el concurso, entre comillas, ¿no? Pero sin embargo, ya con ese cambio de vacantes, al 5 de septiembre estaba destituido Walter Macías. Regresa Walter Macías el 15 de septiembre y ya no hay 7 vacantes, hay 6 vacantes. Y la renovación es por tercio, y el tercio del 21 es 7, actualmente hay 6 vacantes. ¿Dónde sacan la séptima vacante que el doctor Terán manifiesta se van a llenar? Están fallando las matemáticas del doctor Terán. Como siempre, en ese sentido, el Consejo de la Judicatura. Pero más allá de aquello, es un proceso irregular porque el proceso de renovación por tercio es de 7 jueces, el tercio de... Y usted ha señalado ciertas irregularidades de origen. Ahora, respecto, por ejemplo, de la calificación de méritos, de la llamada prueba de confianza, también de la publicidad que debió darse desde el inicio de las hojas de vida de los postulantes. Los observadores internacionales han cuestionado precisamente eso. Los observadores nacionales del Observatorio de Derechos y Justicia han dicho también, recién ayer se les abrió las carpetas para saber quiénes son, cuál es la trayectoria, cuál es la hoja de vida de los postulantes. Pero ya cuando están las cartas echadas. Claro, hay varias facetas de los procesos de selección, en este caso el de la renovación parcial de la Corte Nacional no es la excepción. ¿Qué es lo que ocurre? La publicitación de todas las etapas del proceso, ¿verdad? La última, es decir, según lo que conforma el Consejo de la Judicatura, sería la impugnación ciudadana, y recién en ese momento es que el día de ayer, con toda esta situación que ha dado apertura, lo que iba a realizar la Corte Nacional en una resolución el día de ayer, como coincidencia, se exhiben las carpetas en la página web. Ya, se hace una especie de transparencia, pero no solamente eso. A ver, hay circunstancias, como me mencionas, en la cuestión de méritos, que igual es una atribución del Consejo de la Judicatura, pero yo me pregunto, los reglamentos manifiestan, y son expresiones mías, los reglamentos manifiestan que quienes conforman los tribunales de mérito, ¿verdad?, para calificar los méritos, para calificar las deben reunir los mismos requisitos para magistrados de Corte Nacional. Pero no estamos hablando solamente de requisitos mínimos, no estamos solamente hablando de cumplir los 10 años de ejercicio profesional de probidad notoria, no. Recuerden que para ser juez de Corte Nacional, aparte de tener esos requisitos, hay que tener una trayectoria intachable, no haber tenido sanciones, no adeudar pensiones alimenticias, no pertenecer a alguna facción política, cuestiones así. Y hace énfasis en eso porque hay alguno que se escapó por ahí. Entonces, todas esas cuestiones tienen que estar analizadas. No solamente verificar que cumple 10 años y tiene un título de cuarto nivel si quieren tomarlo, porque no es un requisito específico, pero hay que partir también a investigar si tienen denuncias, si tienen deudas con el SRI, por ejemplo, si tienen una cuestión tributaria, si tienen una cuestión con el IES, si tienen una cuestión con alimentos, porque eso nos exigen a nosotros para el cargo de juez nacional o cuando vamos a ocupar un cargo de sector. Y por ahí se deslizaron algunos nombres. Pues si usted hace un paneo por todas las situaciones de todas las personas que están participando en esos tribunales de mérito de posición, deberían encontrarse si existen o no esas circunstancias. Porque
porque existen nombres que son muy públicos y existen nombres de personas que inclusive se conocen. Cualquiera puede dilucidar si existe o no esa falencia. Con esto cierro, doctor Macías. ¿El Consejo de la Judicatura puede y debe frenar el concurso, declarar la nulidad? Tiene varias vertientes para poder solventar. En la cuestión de las vacantes debería tomar ya una decisión si en realidad, y yo lo tomo como una palabra que la he hecho mía, es un fraude hacia los participantes el hecho de que digan que hay 7 vacantes cuando solamente hay 6. Es más, yo el día de hoy he pedido una certificación a la Secretaría General de la Corte Nacional de Justicia en la que se me va a confirmar que existen 15 jueces titulares. Con eso no hay marcha atrás y no hay quien diga que existen 7 vacantes. 7 vacantes, solo 6 en teoría. Solamente 6 vacantes, eso en primer lugar. Dilucidando eso, lo que puede haber en derecho administrativo es una convalidación de los actos, ¿verdad? En ese sentido podría ser una suerte de un auxilio administrativo que no sé si las áreas técnicas informarán esto al presidente Terán o a los miembros del Consejo de la Judicatura, pero en lo demás, si no existe una forma de remediar aquello, el artículo 53 del Código Orgánico de la Función Judicial determina que estos procesos, si están viciados, deben retrotraerse hasta el momento en que ya devenga esa ocasión de nulidad, nulitarse y poder limpiar todo lo que esté desfasado. Inclusive para que los propios postulantes o los futuros ganadores, los futuros jueces, entren legitimados a la Corte Nacional. ¿Por qué? Va a venir a menos. No es que se está escogiendo a los jueces de una cancha de barrio, se están escogiendo a los magistrados de la Corte Nacional de Justicia. Al final del día, si entran deslegitimados, eso va a influir en que la Corte, los 21 magistrados se deslegitimen. Y el origen legítimo parte inclusive para la conformación de las salas, inclusive la penal, si quieres conversar sobre eso. Y ese es uno de los mayores riesgos que se advierte al momento de designar a jueces que llegan producto de un proceso que ha sido cuestionado y que ha sido señalado con irregularidades, incluso por los propios colegios profesionales. Doctor Macías, nuevamente gracias por haber estado. Gracias siempre a ustedes por la invitación y presto siempre a conversar. Ha sido el doctor Walter Macías, juez de la Corte Nacional de Justicia, hablando sobre este concurso para asignar a los jueces de la Corte Nacional de Justicia. Ha hecho énfasis en el número de vacantes que no estaría claro de acuerdo a la decisión del Consejo de la Judicatura, que dicho hay 7 vacantes, únicamente hay 6 de acuerdo a lo que nos informa el doctor Macías, y esto aparte de las irregularidades que han sido señaladas ya en varias ocasiones. Un concurso que según el artículo 53 del Código Orgánico de la Función Judicial podría o debería anularse y retrotraerse a la fase inicial para garantizar lo mínimo que se puede garantizar en un concurso de estas características: transparencia. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados. Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo Estelar regresa enseguida.